Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otro lunes a Entre Empresarios. Me permito saludar a Salvador Garrido Márquez. Mi querido Octavio. Así despacito porque nos regañan, chocan micrófonos. Y esto no es metafórico, esto es literal. No piensen mal, son los micrófonos que están en las solapas de nuestros respectivos trajes. ¿Cómo te va? ¿Qué dices? Pues escuchando tu voz un poco dañada. Hoy es una voz. Hoy es una voz italiana, aquí mexicana. Italiana, tipo padrino. Un poco tipo padrino. Eso es las fallas de la cercanía es con que las eres fiestas, consigliere. mi querido. Soy consigliero, además, tuyo, por supuesto. Desde luego. Y además de conductor de este espacio titulado Entre Empresarios, en el que cada lunes los invitamos a tener esta charla con nuestros invitados, quienes vienen a platicarnos historias de negocio, emprendimientos, pero también temas relevantes en el mundo de los negocios. Y hoy no es la excepción, mi querido Salvador. Hoy hay un concepto que se ha vuelto, digamos, recurrente. Es muy actual, Octavio. Porque es actual, pero además tiene todo que ver con el presente y con el futuro de los negocios. Este término es sostenibilidad. Correcto. Y para estos efectos traemos a un par de invitados de quienes preparamos una cápsula introductoria, la cual, querida, vas a ver en este momento. El día de hoy, Entre Empresarios, contaremos con la presencia de Carlos Vargas, doctor en Finanzas Sostenibles por la Universidad de Zurich, con un MBA en la prestigiosa IPADE Business School, así como una maestría en Sostenibilidad y Desarrollo Ambiental de Harvard Extension School. A partir del 21 de noviembre de 2023, asume el rol de Chief Sustainability Officer y consejero relacionado para Grupo Higgs en México. También cuenta con la publicación de un libro titulado Sustainable Finance Fundamentals con la editorial británica Routledge. Este visionario financiero ha dejado su huella en diversas organizaciones, aportando sus conocimientos en las áreas financieras de diversas empresas. También nos acompañará Ricardo Lechuga, socio director de asesoría financiera y PLD en Garrido Licona. Su experiencia abarca áreas de auditoría, consultoría financiera, prevención de lavado de dinero, ley Sarbanes-Oxley, entre otras. Además, está respaldado por certificaciones de la Asociación de Especialistas en Antilavado de Dinero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Acompáñenos a conocer sobre sostenibilidad y su impacto en las empresas. Bien, queridos y queridas, ya se dieron cuenta una breve introducción de nuestros invitados del día de hoy, así que como cada lunes los recibimos con un fuerte aplauso, Carlos Vargas y Ricardo Lechuga, para platicar sobre este Carlos, bienvenido. Importante tema. Gusto, Salvador. Carlos, ¿cómo estás? Octavio. Mucho gusto. Qué gusto saludarte. Bienvenido, por favor. Bienvenido, por favor, Ricardo, tomen asiento. Me hago para acá para darte paso y bienvenida. Gracias. Por favor, tomen asiento. Ahora sí, vámonos a los respectivos lugares. Hoy con muchas estrellas. Sí, con un par. Y la verdad, muy bien puestas. Y hablar de sostenibilidad implica hablar no solo de las estrellas, sino de medio ambiente, de gobierno corporativo y de muchos aspectos que hoy muchas empresas deben de estar cuidando en el desarrollo de sus actividades. Y la verdad es que, bueno, tanto Carlos como nuestro socio Ricardo Lechuga son expertos en esta materia. Pues adelante, mi querido Octavio. Pues mira, me gustaría como de manera general, Carlos, si te parece bien, danos un preámbulo del concepto. ¿Qué es la sostenibilidad? Porque hoy lo escuchamos en muchos medios de comunicación, en publicaciones, pero ahora en el sector o en el mundo empresarial también se ha vuelto fundamental. Y quisiera, por favor, pedirte que en esta definición nos digas qué es sostenibilidad y qué no es sostenibilidad. Si de paso podamos hablar de sustentabilidad. ¿Y dónde está esta confusión que existe entre ambos? Claro, no, pues mira, sostenibilidad es un término que se ha venido manejando ya desde hace algunos años y se ha vuelto muy popular precisamente porque la gente empieza a entender que algo de lo que hablabas al principio, el presente y el futuro tienen que tener una conexión y tenemos que entender que no podemos estar pensando en el presente sin darnos cuenta de qué impacto pueda tener esto hacia adelante. Mucho también pensando en el largo plazo y pensando en qué tanto nuestros hijos, nietos y sus hijos y nietos también pues tengan que tener los recursos suficientes y las condiciones adecuadas para poder seguir hacia adelante. Quizá la parte de términos que preguntabas de sustentabilidad, sostenibilidad, tiene mucho más que ver con cómo se dice en inglés, cómo se entiende sustainability y cómo esto
pues eventualmente sí es un término un poco adaptado al inglés y por eso se tienen las dos versiones, pero lo esencial es justamente eso, entender cómo podemos vivir un presente como queremos, como estamos acostumbrados, pero sin poner de alguna manera en duda los recursos de las generaciones futuras. Sí, y yo me voy a permitir comentar que ahorita tú hablas de un concepto que actualmente es válido, el famoso multiverso, en donde hoy cualquier acto que tú hagas va a tener consecuencia en diversos ámbitos y tarde o temprano podemos llegar a ese lugar donde quizás no queremos o podemos evitar llegar a ese lugar si actuamos previamente en esas diversas opciones y situaciones que nos van presentando. Si les parece bien, Ricardo, Carlos, cualquier comentario, si hacemos esto, generalmente hacemos una plática de café, incluso hasta una especie de debate, ¿por qué no?, en torno a los temas que vamos comentando. Si quieres aportar algo, hagámoslo de esa sobre manera. esas bases creo que está bueno el comentario, porque al final del día, hoy planificamos el programa con la intención de varios objetivos. El número uno es esclarecer qué es sostenibilidad. Entre otras cosas, qué acciones o qué pilares le involucran, cómo los puedo aplicar en mi empresa, en mi negocio. ¿Es necesario que lo haga si soy una pyme, si soy una transnacional? ¿Cuál es el impacto que va teniendo? O sea, que vayamos teniendo esta charla de café, como bien dijo Salvador, y se vale alzar la mano, hacer esta interrupción, porque al final del día se trata de nutrir la conversación. O sería una de comida o lunch meeting, porque ya hace hambre. Es justo la hora de comida y pues obviamente... Se acerca más la hora del té que realmente claro la hora de la comida, pero venga claro de ahí. Sobre estas bases le estaba cediendo tú la palabra a mi querido Ricardo Lechuga, socio en Garrido Licona, sobre, pues, de alguna manera complementar las palabras que ya nos dio Carlos. Sí, claro. No, pues Carlos lo dijo muy bien. Es un tema de garantizar la vida de las generaciones futuras. Y si lo ves en un tema empresarial, vamos a una empresa, es cómo la empresa en el futuro va a poder sobrevivir, ¿no? Dependiendo del tipo de giro al que se dedique, ¿no? Déjame verlo muy sencillo. Hoy sabemos que tenemos una falta de agua, que es un recurso natural, hablando del aspecto ambiental. Entonces yo tengo como principal materia prima el agua, entonces tengo que garantizar a mis inversionistas, a mi negocio, identificar ese riesgo y cómo lo voy a mitigar para que este negocio sea en el futuro un negocio en funcionamiento, un negocio rentable, déjame verlo así, un negocio en marcha. ¿No? Eso es bien interesante, ¿no? Entonces, evaluar todos los factores, ¿no? Hablando del tema ambiental. Si hablamos de un tema social, hoy sabemos que hay muchos temas sociales que nos están afectando. Hablamos de un tema de delincuencia, un tema generacional de la gente, un tema de reglamentación, de leyes, pues tenemos que también identificar cómo va a impactar en nuestros negocios. O sea, identificar esos riesgos y poner los mitigantes, ¿no? Y ahora si hablamos de un tema de gobierno corporativo, que es un tema que no es nuevo, es un tema que ya traemos arrastrando desde por ahí de los años 2000 y se profundiza con el tema de los grandes fraudes financieros que hubo en esos años, cuando se dice que las empresas tienen que empezar a tener controles, ¿no? Controles internos. Tiene que haber un gobierno corporativo adecuado, que son el funcionamiento de los consejos de administración. Viene el tema de los comités de apoyo, los comités de auditorías, comités de riesgos, que van a precisamente a gobernar la empresa. Alguien va a ejecutar, que son las direcciones, y alguien va a supervisar, que son los comités, ¿no? Conjuntamente con el Consejo de Administración, que viene en el buen funcionamiento, integrar consejeros independientes que sepan del negocio y que mitiguen todo ese tipo de riesgos. Es un tema totalmente integral, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Ahora me dirás, oye, ¿esto es obligatorio para todo tipo de empresas? La respuesta es sí. Porque todos los negocios tienen que garantizar el crecimiento, el futuro, ¿no? Y es hablando de un término, y no déjame mentir, Carlos, en un tema bien interesante de la cadena de valor, ¿no? Que yo lo traduzco como una cadena de suministro, porque en todos los negocios nos va a impactar, ¿no? ¿Quién es mi proveedor? ¿A quién voy a satisfacer? Entonces todo esto viene en una cascada y a todos nos va a impactar, ¿no? Entonces por eso hoy en día tenemos que empezar a implementar estas metodologías, identificar estos riesgos y empezar a trabajar en los mitigantes que nos va a hacer que este negocio, que nuestros negocios sean rentables y sostenibles en el futuro.
A eso vamos. Y bueno, Ricardo, ahorita ustedes hicieron ya un recorrido de lo que es el concepto de sostenibilidad, que desde una perspectiva técnica se conoce como un modelo ESG, que es Environmental, Social, Governance. Bueno, vamos profundizando en estos aspectos. Cuando hablamos de medio ambiente, que ahí es donde viene la confusión, porque medio ambiente es parte de la sustentabilidad, que cuida ese aspecto del medio ambiente. Cuando hablamos de medio ambiente, Carlos, ¿cuáles son los puntos que como empresa deberíamos estar comentando, cuidando y desde luego desarrollando dentro de nuestra organización para cuidar este aspecto? Pues sí, mira, para la parte de la empresa es muy importante resaltar que el ESG o ASG en español ha sido el término favorito o el término preferido para hablar sobre estos temas. Generalmente se definen estos tres grandes cajones tratando de entender, por un lado, la parte ambiental, que como bien apuntas es compleja, tiene sus diferentes elementos, la parte social y la parte de gobernanza. La parte ambiental podría ser, como ya platicábamos un poco, los temas de uso y manejo de agua, por ejemplo. Puede ser también todo el tema de uso y manejo de otro tipo de recursos, de insumos que tenemos en las empresas, de cualquier tipo de uso energético también, cómo se produce la energía, cómo se está manejando todo este tema y pues muchísimas otras implicaciones también con lo que tiene que ver con emisiones de carbono, que como sabemos también ya la parte de las emisiones a nivel internacional se ha vuelto algo muy relevante en la agenda y se ha empezado a medir qué tantas emisiones tenemos para producir algo, para traerlo a pues donde lo vamos a adquirir, donde lo vamos a usar y todo este tipo de cosas. Pero esa parte ambiental, que es de la que más se habla, es apenas uno de los elementos importantes. Y también tenemos lo social, por ejemplo, como ya apuntaba Ricardo, con los temas relacionados, por ejemplo, pues con cómo la empresa se relaciona con sus propios grupos de influencia, con sus grupos de interés, que pueden ser sus clientes, pueden ser sus proveedores, pero puede ser también el público en general, puede ser, pues ahora sí que los gobiernos que los regulan, puede ser cualquier otro tipo de interacción. Y estas interacciones con lo social, pues también hablan de otros temas de los que no hemos dejado de escuchar últimamente, como puede ser pues todo lo referente a la brecha de género o la brecha salarial, que se habla muchísimo en el mundo de los negocios hoy en día. Y la parte, por el otro lado, de gobernanza, que es el elemento donde la empresa también trata de integrarse en este contexto general y donde la propia empresa habla de cómo se autorregula, qué tipo de prácticas tiene, qué tipo de políticas y estrategias implementa y cómo esto incide también en la creación de valor, porque eventualmente pues, la empresa buscará a través de todo esto generar valor. Al final de cuentas, ese es uno de los objetivos preponderantes de cualquier organización, pero también la parte de mitigación de riesgo, que en últimos días pues escuchamos también mucho de esto, donde la empresa también tiene que ver qué de esto le afecta y cómo debe de manejarlo. Fíjate que hay aquí, estoy notando ya como una visión bien interesante, porque al final del día, Carlos, nos compartes mucho desde la parte, hablábamos varios conceptos y uno de ellos era el futuro, el presente y el futuro, y se puede ubicar desde dos enfoques. Este enfoque donde es un compromiso con el planeta y este compromiso es integral, donde el entorno ESG o ASG tiene como objetivo, como visión al final del túnel, el asegurar que no le vamos a poner en la torre a nuestro hogar, que es el planeta per se. Correcto. Y junto con pegado viene la visión también, en este caso, de la parte financiera, la parte negocio, lo que está, digamos, enfocando Ricardo, que tiene mucho que ver con, también dentro de ese entorno ESG o ASG, cómo los contextos ambientales, sociales y de gobernanza pueden repercutir en mi negocio y asegurar o no
el futuro del mismo. Entonces yo creo que esto nos va a dar materia, nos va a dar más carne para ir haciendo como este ping-pong, este peloteo desde, ya nos diste por ejemplo la parte ambiental desde el punto de vista compromiso con el planeta, compromiso con el medio ambiente, y en el próximo bloque, porque ya estamos cercanos a hacer una breve pausa, me gustaría que regresemos a la parte ambiental, pero desde el punto de vista también de lo financiero y de lo no financiero, porque eso también es importante acotarlo, mi querido Ricardo. Y bueno, sin ir más lejos, hoy día nuestro país acaba de ser golpeado por un fenómeno ambiental que evidentemente tiene repercusión a nivel empresarial y pues obviamente con una huella ambiental importante. Así que si les parece bien, vamos a hacer una breve pausa por este momento, ya que estamos llegando cerca a los primeros minutos de este bloque, mis queridas y queridos entre empresarios. Así que vamos por un fresquito, ustedes no se muevan. Buen provecho nuevamente si es que están con los sagrados. Nosotros nos quedamos aquí platicando entre empresarios sobre sostenibilidad. Ya regresamos. Excelente. Aquí. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Bienvenidos de vuelta entre empresarios. Estamos hablando el día de hoy sobre un concepto que seguro ustedes, queridos y queridas, han escuchado, y este concepto es sostenibilidad. Nuestros invitados, Carlos Vargas, Ricardo Lechuga y por supuesto Salvador Garrido y un servidor, Luis Octavio Valtierra, estamos aquí con este peloteo y té, porque la hora lo permite, té de negocios. Mi querido Salvador, ¿querías decir algo al respecto? Hace un momento estábamos platicando del concepto del medio ambiente, cómo nosotros como empresa debemos de cuidar este concepto de recursos naturales, porque el hecho de que terminemos con ellos nos va a impactar tarde o temprano en nuestra supervivencia. Y lo acotaste tú muy bien, Ricardo Lechuga. Sin embargo, hoy me parece que no solamente es una iniciativa, debe ser una realidad. Y aquí el concepto de greenwashing sale a flote. Platíquenos de este concepto. ¿Qué es el greenwashing? ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Que además el greenwashing, por ahí lo escuché en un libro de alguien que no voy a mencionar, puede ser intencional O no intencional. u ocasional, ¿no? Claro. Adelante, por favor, No, Ricardo. pues yo lo veo ese famoso greenwashing como, incluso no quiero decirlo así, pero como una simulación, ¿no? Yo voy a tratar de ejemplificar. Yo tengo mi negocio, yo voy a una institución financiera, pido un crédito para poner paneles solares para ahorro de energía, porque finalmente daño menos el ozono, porque no utilizo energía eléctrica que se utilicen energías sucias o combustibles sucios. Entonces hago mi proyecto, lo presento, me dan mi crédito y me piden ciertos reportables. Yo tengo que dar un estatus de cómo voy a ir avanzando con mi implementación de mis paneles solares en mis negocios, en mis tiendas, en mis sucursales, ¿no? Eso, pues es una regla que el banco me creyó porque es mi proyecto. Yo de alguna forma puedo reportar información, pero a lo mejor en el fondo no lo estoy utilizando para ello. O sea, es una simulación de un greenwashing. O sea, eso yo llamo greenwashing. Es un lavado verde, ¿no? Como lo conocemos, ¿no? O sea, es una Literal, simulación de es una la actividad. traducción. Exactamente. Entonces, ese es, para mí, desde el punto de vista, para ejemplificarlo, ese es un ejemplo de un tema, de una simulación donde yo quiero hacer algo que va a beneficiar el ambiente, pero finalmente lo utilizo para otra cosa, ¿no? Entonces, En otras palabras, tú dices que sí coadyuvas al medio ambiente, que tienes políticas que cuidan Así los es. recursos naturales, pero realmente no lo haces. es correcto. Entonces es solamente en papel, en publicidad, es un espacio que tú estás ocupando como de promoción de tu imagen, pero la realidad es que no estás cuidando Es el correcto. medio ambiente. Carlos. Y fíjate, Salvador, ahí esa sería la forma más clara que puede haber de greenwashing, que tal cual es una simulación, como bien apuntamos, pero eventualmente también puede caer en algo ilegal, porque es pretender algo que es fraudulento, que no está siendo correcto. Sin embargo, en el caso del greenwashing, también nos encontramos muchas veces instancias donde la empresa no se entera que no está midiendo adecuadamente un resultado que está presentando
o alguna cuestión de este tipo, y eso también puede ser greenwashing no intencional, que también muchas veces se encuentra y en ambos casos hay una responsabilidad que asumir y puede ser algo bastante complicado. En realidad, el greenwashing se ha vuelto muy sonado y se ha vuelto algo que escuchamos ya más últimamente, porque hay una gran oportunidad para las empresas para tomar ventaja de las oportunidades que da la sostenibilidad. Hay recursos etiquetados tanto de banca como de otros tipos de financiamientos, incentivos de los gobiernos, etcétera, donde pues cualquiera puede estar motivado a parecer un poco más verde de lo que es, pero insisto, ya sea intencional o no intencional, es un tema muy delicado y hay que tener cuidado con ello. Sí, y aquí esto yo creo que es indispensable destacarlo, porque en muchas ocasiones tomamos la bandera de sostenibilidad como una herramienta de publicidad, de marketing, de promoción de nuestra imagen como empresa. Y eso no es sostenibilidad, eso es marketing. Correcto. Eso es proyectar una imagen que quizás podemos o no podemos, ni tenemos realmente. Yo creo que el término sostenibilidad es que efectivamente haya reglas, políticas, conductas y realización de diversos actos que me permitan cuidar el tema de medio ambiente, el tema de responsabilidad social y desde luego que cumpla con un gobierno corporativo y con lo que son diversas leyes y disposiciones. Ese punto es vital en este tema de negocios. Ahora, ¿por qué es importante el cuidar estos temas? En temas financieros, si una empresa no cuida estos temas, ya decíamos que está o se va a ver afectada en su operación, pero también en sus finanzas, Carlos. Sí, claro. Eventualmente puede haber distintos tipos de efectos. Un efecto directo puede ser esa pérdida de credibilidad, porque eventualmente el mercado en el que vivimos hoy, las empresas tienen que estar muy conscientes y cuidadosas de las acciones que toman, porque pues por redes sociales, por otro tipo de medios, se puede saber que esto no se está haciendo de forma adecuada e insisto, esto puede ser muy, muy grave. Por otro lado, hablabas de un tema bien importante aquí, que es por un lado lo que se hace y por otro lado lo que se dice. Los americanos suelen decir walk the talk and talk the walk, ¿no? Y no es precisamente lo mismo. Una cosa es caminar, ¿no? Ir hacia adelante con un tema y otra cosa es hablar de ello. Entonces, tan importante es lo que se comunica como el hecho de que las acciones que están detrás de lo que se comunique sean contundentes y verdaderamente muestren lo que se está haciendo en estos temas. Y ahí hay algo que me gustaría destacar porque de fondo, esto que acaban de pelotear tiene que ver con temas de reputación, la reputación que tienen las empresas en los negocios. Y hoy día hemos visto que cada vez más empresas están poniendo como una condición para poder hacer negocio con otra empresa el que compruebes cuáles son los controles ESG que estás llevando a cabo en tu empresa, pero además que haya evidencia de los mismos, es decir, qué control, qué indicadores, los famosos indicadores, ¿no? Que lo que al final del día te permite mejorar en este aspecto. Entonces, yo creo que es bien valioso este aporte porque al final del día pareciera que el camino nos va llevando hacia allá. Es un embudo en el que todos tendríamos que empezar a hacer paso a paso, pero actuar con mayor sostenibilidad en nuestros negocios. Sí, y el tener o no estas políticas, y aquí es donde viene el tema, tiene un impacto en los estados financieros, Ricardo. Totalmente, porque este tema de sostenibilidad ya de forma integral, dicen antes, si tú eres un agente de negocio, un inversionista o un interesado en participar en un negocio, incluso ahora se habla del público en general, con las bolsas de valores donde participas, pues ellos ven la información financiera, ¿no? Te metes a la página, ves los estados financieros, ves algunos indicadores macroeconómicos, administrativos, los números se pueden ver muy bien, ¿no? Que es la parte de la información financiera, la parte numérica, que se puede ver excelentemente bien, eres muy rentable, tienes liquidez, tienes solvencia. Pero ahora nos alcanza la parte de la información no financiera, que básicamente es el tema sostenible. Ahora sí, aparte de revelarme la información financiera, que es la numérica, vas a revelar otro reporte donde reveles la parte de la información no financiera, que es temas de gobierno corporativo, temas ambientales y temas sociales. Y vas a revelar cuáles son tus riesgos
y cuáles son tus áreas de oportunidad, es decir, cómo los vas a mitigar, para que yo inversionista, yo gente de negocios, podamos ver y garantizar que nuestro dinero es seguro. Y comentaste algo muy clave, Octavio. Decías que hoy en día pareciera que no es obligatorio tenerlo. Pero si yo voy a pedir un crédito nuevamente a una institución financiera, hoy en su debida diligencia ya me lo están pidiendo. Me piden ya en su debida diligencia que demuestre cuáles son mis políticas sostenibles. Cómo que sé que mi negocio va a permanecer en el futuro. Y hablando por lo menos de elementos básicos. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo has mitigado los temas sociales de tu personal? Y, sobre todo, el tema de tu gobierno corporativo, tus manuales básicos. ¿Hasta dónde te ubicas, no? Exactamente. ¿Dónde está tu negocio? Es que es un tema ¿Qué social. riesgos tiene la ubicación geográfica donde estás? Totalmente. Es un tema social, ¿no? Y por eso yo hablaba de muchas vertientes. La población donde te desarrollas, el tipo de gente que manejas, ¿eh? Y le aplica, digamos, a todos los negocios, ¿eh? A todos estamos inmiscuidos en un tema de sostenibilidad, ¿no? Por el tema generacional. Incluso nosotros como buena firma, las firmas hoy en día de consultoría tenemos un tema sostenible, que es precisamente motivar a que la gente estudie carreras administrativas. Yo estaba leyendo por ahí un artículo en días pasados donde se dice que hoy en día en América Latina el 60% de la gente joven ya no quiere estudiar carreras administrativas, y llámale contadores, abogados, financieros, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que tenemos que trabajar para que nuestros negocios en el futuro sean sostenibles y puedan seguir funcionando. Y yo hablaba por ahí, me enteraba también de los famosos bonos verdes que empiezan a pasar y precisamente motivando esto, donde incluyen a la gente para que estudie carreras administrativas, garanticen un recurso o un sueldo posterior porque ellos van a tener trabajo durante los próximos años. Y es una parte motivante. Y ese es un bono verde, si lo ejemplificamos, porque tengo una tarea social que cumplir, ¿no? Entonces, todo eso tiene mucha relevancia en los estados financieros. Hoy en día va a servir para la toma de decisiones, si voy a invertir, si voy a ser rentable, todo esto es todo un mundo, ¿no? Que hoy en día nos está impactando en el mercado financiero. Y que en el ámbito financiero, según también entiendo, 2024 y 2025 se van a volver años clave para el sector financiero. Creo que ya hay un compliance bien marcado para 2024 y a nivel empresarial para 2025, ¿cierto? Mira, es un tema interesante porque si nos vamos hacia la parte regulatoria que hoy en día impacta al tema de los estados financieros, los órganos internacionales ya publicaron unas reglas de sostenibilidad que van a que la aplicación es a partir del 1 de enero de 2024. O sea, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Ojo, esto es a nivel internacional. Hay que recordar que esto aplica muchas veces a empresas que reportan a bolsa en Europa. Ahora, en Europa, ¿por qué van más adelantados? Porque en Europa esto tiene 10 años, por lo menos. Ahora lo que les falta es integrar, pero ya muy avanzados en este proceso. Para efectos de México, como nuestro país, hay reglas también que ya están le llaman un proceso de revisión de auscultación. Seguramente se aprobarán en breve y ellos proponen que se empiece la regulación a partir del 1 de enero del 2025. O sea, tenemos un año más de margen, ¿no? Las empresas públicas que son reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues tenemos que ir pensando porque se dice que también la comisión se va a adaptar al 1 de enero de 2025. Entonces tenemos que trabajar bastante en implementar estas políticas, identificar estos riesgos y dejarlos ya plasmados, ¿no? Porque todo eso tiene un impacto muy fuerte en la operativa de las empresas, ¿no? En el tema de los negocios. ¿Querías aportar algo también, querido Carlos? Aquí sí, creo que es muy importante mencionar que el caso, como bien menciona Ricardo, de Europa, va mucho más avanzado que otras geografías porque ya está regulado. Ellos ya están viviendo un tema altamente regulado sobre temas de sostenibilidad y es por esto que Europa generalmente es el referente. Ahora bien, parte de la integración global que ya tenemos en México, la mayor parte de los grandes bancos en México son bancos europeos. Entonces, mucha de esta regulación, aunque todavía no llega a México de forma directa, ya tiene un efecto también en México por un tema de integración, por un tema de que la banca en su corporativo global ya lo está busca permearlo hacia otros países y a nosotros esto nos llega directamente. Independientemente de esto, esos principios contables, por ejemplo, que ya se están buscando a nivel internacional, que ya están publicados y que ya entran en vigor pues en un mes básicamente, estamos hablando de que también tienen una incidencia en las grandes empresas mexicanas, porque las empresas grandes públicas de México son empresas multinacionales que también se tienen que apegar a los estándares más altos a nivel global,
Y además, para el resto de las empresas, la integración que tenemos por las cadenas de valor y cadenas de suministro, sobre todo en los sectores que exportan, también tiene una presión importante para que todo esto siga avanzando, a pesar de que en México la regulación ya comienza, ya tenemos una taxonomía en México desde hace un par de meses, ya tenemos principios de cómo trabajar con esto en las dos bolsas, en la Comisión Nacional Bancaria, y de cualquier manera pues seguiremos avanzando con la regulación que tiene que complementar esto y que esperamos llegue bastante pronto. Al final del día nos damos cuenta que el efecto globalización no solamente es a nivel consumo, sino en este caso a nivel empresarial y en cuanto al deber ser de las empresas para hacer negocio a todas latitudes, el factor sostenibilidad es fundamental. ¿Cómo? Fundamental es que hagamos una pausa porque los tiempos de la televisión así nos lo piden, queridos, queridas. ¿Qué le vamos a hacer? Así que vamos a hacer una breve pausa, no se nos muevan. Se vale café, se vale un té. Lo que no se vale es que se muevan del canal 8, Heraldo Televisión, en este espacio titulado Entre Empresarios. Ya regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a Entre Empresarios. El día de hoy estamos platicando con nuestros invitados sobre temas de sostenibilidad, un concepto no menor y muy trascendental hoy día a nivel negocios, pero también a nivel cuidado de nuestro hogar, nuestro planeta. Para estos efectos invitamos el día de hoy a Carlos Vargas, quien es Chief Sustainability Officer para Grupo HICSA, y a Ricardo Lechuga, socio en Garrido Licona, para que nos platiquen sobre su experiencia en este tema. Y ya bueno, fuimos hablando de los tres cajones, los tres pilares de la sostenibilidad, el famoso ESG, medio ambiente, impacto social y gobernanza. Y de manera general quisiéramos pedirles que por favor nos pongan en el plato cuáles son estos pasos que hoy debería de seguir el empresario que de pronto no se ha metido a analizar el tema de sostenibilidad y que ya debería de estar haciéndolo, querido Carlos. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para empezar con lo más esencial, con lo más sencillo, con miras a ir mejorando este proceso? Claro, pues mira, yo creo que para cualquier empresa es importante primero entender qué es lo importante dentro de mi propia actividad o mi propia función. Esto generalmente en sostenibilidad y en contabilidad se le conoce como materialidad y es darme cuenta de qué es lo que es importante dentro de lo que yo hago. Para cada sector, para cada empresa, esto puede ser totalmente diferente. Incluso un sector, por poner un ejemplo, comercio, un comercio al por menor, si hace toda su venta en línea, sería totalmente diferente de otra empresa que tuviera puntos de venta físicos. Entonces, puede variar de distintas maneras dependiendo la estrategia de cada empresa, pero ese es siempre el punto importante para comenzar. Una vez que tenemos identificado qué es lo importante, también es muy importante saber qué elementos vamos a medir, qué KPIs vamos a medir al respecto de los indicadores que vamos a ir encontrando para, como se dice comúnmente, pues lo que no se mide no se mejora, pues hay que comenzar a medir entonces estos elementos de éxito para saber hacia dónde vamos a enfocar nuestra estrategia. Y otra recomendación que suelo hacer es también buscar objetivos alcanzables para la empresa de forma que podamos ir alcanzando metas graduales que nos permitan ir demostrando resultados para también poder mostrar al consejo, poder mostrar a la dirección de la empresa que
Estos objetivos alcanzados pues son muestra del éxito que se puede llegar a tener y de esta manera ir escalando, ir buscando objetivos más ambiciosos para poder diseñar una estrategia completa. Creo que esos podrían ser un par de elementos para comenzar. Suena muy bien, suena sobre todo el concepto de los objetivos SMART bien bajado al tema de sostenibilidad, Salvador. Sí, yo creo que aquí es muy importante el destacar qué sucede si hoy las empresas, ya sea pequeña, mediana, grande, empresas públicas, transnacionales, no observan este concepto de sostenibilidad, no implementan políticas, prácticas en torno a esto. ¿Qué sucedería para estas empresas? Pensemos en una empresa pequeña, Ricardo. Pues yo creo que el tema principalmente sería que no garantizaríamos su continuidad en el negocio. Yo creo que independientemente del tamaño, tenemos que empezar a pensar en esto. Sí, y ahí lo quiero bajar desde hace un momento comentabas, los bancos, las instituciones financieras hoy ya están exigiendo en algunos casos que las empresas que requieren financiamiento revelen esto en sus estados financieros. Claro. Si tú no tienes políticas, no tienes forma de revelar que sí cumples. Exacto. Y en consecuencia no te van a fondear, no vas a tener financiamiento. Entonces, bajo ese escenario, pues estás condenado, como tú bien apuntas, a que tu empresa pues perezca. Sí, no vas a garantizar la continuidad del negocio. Por eso se habla muchas veces que el tema de sostenibilidad está muy empatado con el negocio en marcha, ¿no? Y otro de los temas esenciales en una empresa, llámale el tamaño que sea, es precisamente poner un especialista en la estructura, en el organigrama, que te ayude a identificar estos riesgos que bien comentó. Bueno, pues aquí está Carlos, el ejemplo. ¿no? El vivo ejemplo. Sí, exactamente. Tienes que anticiparte a poner en tu estructura una persona especialista en identificar estos riesgos materiales. ¿Cómo te va a impactar? Dependiendo de la actividad que haces. Eso es lo primero que tienes que empezar a evaluar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ahí es la base y ahí es gobierno corporativo, porque pareciera que no, pero ese flujograma o esa estructura organizacional es la base. Claro. Si no tienes una persona que se dedica a esto, pues no vas a poder identificar riesgos y mitigarlos, ¿no? Entonces, creo que desde ahí tenemos que empezar a pensar en ello, ¿no? Trabajar con los manuales, trabajar con un oficial incluso hasta de sostenibilidad, que ya se empieza a hablar de eso, dependiendo del tamaño de la empresa. Empezar a pensar incluso en muchas situaciones. Hoy sabemos que empresas que se dedican al tema de retail ya tienen carritos eléctricos, ya sus plantas tienen catalizadores, ya no utilizan combustóleo. Y todo eso es sostenibilidad. Sí, aquí hace un momento comentabas, si ponemos el ejemplo de Carlos, tengo dos preguntas. La primera, ¿qué en la realidad esta figura, tu figura del Chief Sustainability Officer, se está dando en las empresas? ¿Está ocurriendo ya? Y la segunda, obviamente el tema de gobierno corporativo es parte fundamental de esto. También se está llevando a cabo y platícanos en qué consiste ese gobierno corporativo, Carlos. Pues fíjate, yo creo que sí se está dando, ya lo vemos más y más. Obviamente depende de cada empresa. Habrá empresas que estén convencidas de esta oportunidad y lo hagan proactivamente, diseñen un área, dediquen recursos. Obviamente esto toma tiempo y toma recursos financieros también y es importante pues ahora sí que poner pues todo donde se está poniendo la boca, como dicen por ahí. Y en el caso de algunas otras empresas, pues también habrá quienes simplemente sean reactivos y simplemente hagan lo mínimo indispensable para seguir hacia adelante. En mi perspectiva, lo que me ha tocado ver para México ya, tenemos bastante interés y bastante conciencia en muchos de los sectores más importantes de la economía y sobre todo también en el caso de grandes empresas. Para la pequeña y mediana empresa sí existe un reto un poco más grande porque esto cuesta, como decíamos, y algunas veces eso puede ser un poco complicado. Sin embargo, aquí está la parte de oportunidad que esto genera también. Tú hablabas de los recursos que ya se están financiando, por ejemplo, en temas de sostenibilidad, los llamados bonos temáticos o bonos verdes que se venden en el mercado, ya hoy por hoy a nivel internacional llegan a cerca de 3 trillones de dólares. Es un dineral que está por ese lado, pero también si nos pusiéramos a ver el dinero que no está estructurado así, sino que es financiamiento directo que ya está dando la banca
Y el caso de México, como decía, hay 3 o 4 bancos al menos que ya lo están haciendo activamente. Los números son generalmente hasta el doble de ese monto. Pequeños créditos enfocados para pequeña y mediana empresa. Entonces también hay ese incentivo de una oportunidad que la empresa puede aprovechar de buscar este tipo de acciones. Obviamente, pues toma estructurarlo, toma diseñarlo y es complejo. En el caso de los consejos de administración sí hemos visto más interés. Yo te puedo comentar la experiencia con el TEC de Monterrey, con los programas que tenemos de formación de consejeros en el EGADE. Sí ha ido generando mayor interés de consejeros que vienen a aprender de cómo las acciones y la responsabilidad fiduciaria del consejo incide en estos temas ambientales y sociales, porque ya comienzan a ver que se lo piden tanto las propias estrategias de la empresa como el propio mercado en el que funciona. Me encanta la temporalidad porque me parece que es un escenario ideal para creativar, para echar a andar la creatividad y que la manera en cómo desarrolle el empresario o la empresa, la organización, sus procedimientos, sus procesos para... con miras de ser competitivos en materia de sostenibilidad, toda vez que hoy no hay como tal un plan a seguir, entonces tú idea tu propio plan, hazte del talento necesario con gente certificada como la que tenemos hoy entre empresarios y déjalos chambear, o sea, déjalos que hagan la magia, ¿no? Déjalos que muevan la vara, que hagan que esto suceda. Me parece que ese ingrediente debe ser bien interesante y bien atractivo y seguramente tú lo debes de vivir en el día a día, Carlos. Sí, totalmente. La innovación es una parte esencial en todo esto. La sostenibilidad, en esencia, es un tema de eficiencia también, es un tema de ahorros, es un tema de oportunidades, pero la innovación también cabe perfectamente ahí y vemos que todo esto también conecta con otras tecnologías que siguen evolucionando. Con las nuevas tecnologías, totalmente. Con todos los temas de inteligencia artificial que buscarán soluciones también creativas que complementen lo que ya hacemos, pero también con todas las áreas de fintech, por ejemplo, que buscan cambiar el sistema financiero y ofrecer alternativas en muchas soluciones que se generan por ahí y en muchas otras áreas que tendrán que ver pues, con otras formas de cohesionar estas ideas innovadoras o nuevas que puede haber en otros sectores que también vayan conectando con lo empresarial. Sí, y yo aquí también quisiera comentar que el buen juez por su propia casa empieza. Entonces, en muchas ocasiones nosotros como empresas nos fijamos en cómo contribuir con el medio ambiente, con la sociedad, etcétera, pero descuidamos nuestra empresa. Y dentro de nuestra organización no estamos cumpliendo con esos conceptos. Me parece que un punto importante es iniciar con políticas de sostenibilidad dentro de nuestra organización y posteriormente empezar con las prácticas fuera de nuestra organización. Ricardo. No, totalmente de acuerdo, porque son efectos que impactan. Y ponías dos ejemplos, Octavio. Bueno, uno al principio, que es el tema de lo que vimos hace 3 semanas, en el tema de Acapulco, el tema que sucedió del huracán. ¿Cuántos negocios, la pregunta, para el sector hotelero, cuántos negocios estaban realmente prevenidos para este tipo de evento? Esa es la pregunta. Realmente, ¿cuántos empleos o cuánta gente perdió su inversión? ¿No? Y ahí creo que vivimos el tema que bien ejemplificado Salvador. Los grandes corporativos y una empresa mediana. Los grandes corporativos seguramente estaban muy avanzados, ya tenían seguros, tenían evaluación de riesgos, pero los pequeños, medianos, posiblemente no. ¿Cuánto les va a costar volver a echar a andar su negocio? Oye, el tener un seguro es parte de un gobierno corporativo y una práctica sana, que el gobierno corporativo es cómo nosotros podemos administrar una organización, empresa, de una manera eficaz, eficiente y que nos permita afrontar estos riesgos. Totalmente. Otro evento que ya van a ser 4 años que sucedieron fue el tema pandémico, el tema del famoso COVID. ¿Cuántos negocios, otra vez la pregunta, quebraron, no pudieron continuar por un tema de la pandemia, porque no se preparaban para un tema de salud, que es un tema social, ¿no? Entonces, nuevamente, esto nos lleva a ratificar nuestro compromiso, que empecemos a analizar los riesgos de nuestro negocio. Porque cualquier evento no esperado nos puede impactar. Sí, en el tema social, por ejemplo, si nosotros como empresa tenemos políticas que castigan las remuneraciones
las prestaciones, los beneficios. No pagamos Seguro Social, no pagamos Infonavit, o pagamos de una manera que no es correcta, a través de esquemas que incluso son considerados de evasión fiscal directamente, pues estamos dejando de cumplir con temas de sostenibilidad. Correcto. Me parece que aquí ya es una situación en donde debemos de hacer frente como sociedad, como empresa, a un tema que es indispensable cumplir. El tema de ambiente, el tema social y el tema de gobierno corporativo nos va a permitir, salvo su mejor opinión, avanzar y crecer como empresa, como personas y como país definitivamente, y desde luego como mundo. Carlos. Sí, claro. Y algo que comentabas también que me parece muy importante, la empresa como tal debe de ser rentable. Eventualmente debemos de buscar las soluciones que se alineen con la parte sostenible, pero también con la rentabilidad de la propia empresa. No vamos a hacer algo que nos haga darnos un balazo al pie. Tenemos que buscar las soluciones que mejor se alineen con lo que hacemos para de esta forma promover mayor rentabilidad y de esta manera la empresa está creando valor. Entonces son temas que no debieran de estar separados, más bien debemos de buscar alinearlos dentro de la estrategia de cómo hacemos lo que hacemos para hacerlo mejor y de esta manera poder hacer más. Eso es fenomenal porque pensamos en costo, híjole, eso me cuesta, ese es un problema. No, esto que estás señalando no veamos el problema del costo, veámoslo como una inversión, porque esto generalmente si lo cuidamos nos da rentabilidad. Exacto. Habrá que administrar ese tema. Me gustaría hacer aquí un breve ping-pong de negocios, que es una pregunta muy concreta con una respuesta muy concreta en una palabra, y va para los dos. Si me permites, Carlos, empiezo contigo. En una palabra, en el ping-pong de negocios, sostenibilidad es igual a... Resiliencia. Vamos ahí. Ricardo, misma pregunta. Sostenibilidad es igual a... Prevención. Bien. Mi querido Salvador, pues lastimosamente, queridas y queridos también. Yo pensé que me ibas a preguntar. Pues venga, para Salvador vivir Garrido bien, vivir en un mundo mejor y desde luego que nos permita crecer como seres humanos. Una palabra, macho. Bueno, pues ya sabes, vivir. Sobrevivir. Te quiero mucho. Yo también. Queridas y queridos, también los quiero mucho a ustedes, los queremos mucho en este espacio titulado Entre Empresarios. Como todos los lunes se transmite en Canal 8 de Heraldo Televisión de 4 a 5 de la tarde. Esperemos que nos acompañen la próxima semana. Nosotros nos despedimos por el momento con nuestros invitados. Carlos Vargas, muchísimas gracias por habernos acompañado, te lo agradezco. Gracias. Ricardo Lechuga, muchísimas gracias también. Salvador Garrido. Un placer como siempre. Yo soy Luis Octavio Valtierra y con la promesa, queridos y queridas, que la próxima semana estaremos también con ustedes trayendo temas novedosos, trayendo invitados para que nos cuenten sus historias de vida en este espacio titulado Entre Empresarios. Los esperamos próxima semana. Les mandamos un fuerte beso y un abrazo. Chau, bye.